¿Qué tal? Bienvenidos, estimados video asistentes a esta panel de la Expo Virtual Oil and Gas Alliance, organizada en conjunto con el medio oficial Petróleo y Energía, su servidor Raúl Cedeño, director editorial de la revista. Y el día de hoy estoy muy emocionado de presentar este panel en el cual hablaremos con respecto a la situación de los gasolineros a nivel nacional y cómo está teniendo repercusiones en esta industria el tema de la pandemia del COVID-19. Por supuesto, agradecer a nuestros patrocinadores, Valero Energy, líder a nivel mundial como productor, distribuidor y comercializador de combustibles y productos petroquímicos, llegó a México para contribuir a la seguridad energética del país a través de una sólida plataforma de almacenamiento, transportación, abastecimiento y comercialización de combustibles con los más altos niveles de calidad. Por otra parte, Ademar, empresa 100% mexicana comprometida con la industria energética, en especial con el sector petrolero, donde su esfuerzo se enfoca a fortalecer al sector en México y contribuir con el bienestar del país. En Demar, el compromiso es atender las necesidades de los clientes, adaptándose a los cambios y capitalizando las oportunidades. Han logrado 77 millones horas hombre sin accidente. Y finalmente, Endres & Hauser, proveedor líder de productos, soluciones y servicios para la medición y la automatización de procesos industriales. Ofrecen soluciones de proceso completas para caudal, nivel, presión, análisis, temperatura, registro y comunicaciones digitales. Para una gran variedad de industrias, optimizando los procesos en los que concierne su rentabilidad, seguridad y protección medioambiental. Sus clientes pertenecen a varias industrias, entre ellas la química, alimentación y bebidas, farmacéutica, energía primarias y metal, oil and gas, aguas y aguas residuales. Así que, sin más preámbulo, voy a dar paso a nuestros tres ponentes el día de hoy y pues con mucho gusto presento al ingeniero Jaime Brito, quien va a ser el moderador de este panel. Adelante. Muchas gracias, un placer. Hola a todos, es un gran gusto estar con ustedes. Quisiéramos hacer un panel lo más dinámico posible, tratar de cubrir todos los temas que están ahorita preocupando al sector gasolinero y cuáles son las oportunidades o soluciones que se pueden implementar. Y para eso tenemos este gran panel. Tengo el gran gusto de compartir aquí la pantalla con la maestra Iris Pineda, que es la colaboradora en Ernst Young como Senior Manager de la empresa. Está a cargo del cumplimiento regulatorio en materia energética, especializada en el sector de hidrocarburos. Como parte de sus funciones ha impartido seminarios relacionados con el marco regulatorio del sector energético y en materia de las obligaciones ante la Secretaría de Economía ha impartido diversos talleres como de contenido nacional en el sector energético. Y también al licenciado Jorge Luis Pedraza, que es licenciado en Mercadotecnia y egresado del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, con un diplomado en Mercadotecnia por el Instituto y desde el 2017 a la actualidad es el vicepresidente de la Organización de Expendedores de Petrolíferos y es presidente en la Asociación de Distribuidores de Gasolina y Lubricantes, entre otros cargos que preside en otras asociaciones en la actualidad. Su servidor, me supongo que alguna gente ya me conocerá en la industria, he estado en este sector en alrededor de unos 24 años, completando estudios de factibilidad de nuevas refinerías en algunas partes del mundo, ayudando a diversas empresas nacionales y privadas a optimizar su producción petrolera, su exportación, sus estrategias comerciales para importar o exportar productos refinados, etcétera. Entonces, es un placer que en nombre de Stratas Advisors, como su vicepresidente, esté aquí con ustedes compartiendo la pantalla con mis colegas que están. Entonces, si les gusta, si están de acuerdo, Iris y Jorge, vamos a comenzar acompañando a la molécula desde que llega a puerto, desde que es importada, digamos. Me gustaría separar un poquito, digamos, la vida antes de COVID y después. Entonces, en esta primera conversación que tendremos como tema número 1, en cuanto a la cadena de suministro, las opciones que tiene para importar la molécula a México, a qué puertos está llegando, qué terminales, de dónde están cargando los gasolineros, nos podrían ayudar a describirle a la audiencia cuál es la situación actual antes de COVID, de cómo estaba llegando a la industria gasolinera el producto refinado. No sé si quieres comenzar tú, Jorge, o damos la voz a Iris primero. Como gustes. Si quieres, va de abajo hacia arriba del downstream, que es la parte más compleja. Mira, el sector energético
todos lo sabemos, a 2014 inició una vorágine de cambios, ¿no? Las estaciones de servicio son la última parte de la cadena de suministro en esta parte de algo tan importante como es la energía que mueve a México. Yo siempre he dicho que los empresarios gasolineros, cuando vamos y ponemos nuestras inversiones en apartados lugares, no solamente llevamos una gasolinería, sino que llevamos bienestar y entregamos una serie de beneficios. Somos un delivery muy importante para las comunidades en las zonas donde estamos invirtiendo. Al punto exacto, recuerda que hasta hace pocos, unos 2, 3 años, teníamos solamente un único proveedor que era Pemex. En este caso, cuando empieza el desarrollo de infraestructura por parte de empresas transnacionales y algunas nacionales, se empieza a generar todo el tema de terminales de almacenamiento, que son las TARS, empieza a haber un desarrollo en el transporte, y es donde empresas como Valero, como Total, como la gente de G500, empiezan ya a importar combustibles directamente a la ciudad. Móvil también ya lo hace. Yo estoy en la zona del Valle de Toluca, es una zona que el Estado de México es el estado que tiene más estaciones de servicio, tenemos 1,100 estaciones de servicio, y la zona del Valle de Toluca con sus 22 municipios tenemos 480 estaciones de servicio, ¿no? Somos una zona de muy alta penetración, pero milagrosamente nada más tenemos una sola terminal, la de Pemex, la única terminal que tenemos aquí. Por eso, cuando fue el tema de hace un año, que fue el desabasto, adolecimos muchísimo esa parte. Entonces, conocemos perfectamente lo que implica no tener la infraestructura desarrollada para este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, partiendo del primer punto es eso, el desarrollo de infraestructura, lo que hace Valero con sus plantas en Puebla, lo que ha hecho G500 con su planta en Dos Bocas, lo que Valero también tiene Guadalajara, también tiene Monterrey, lo que está haciendo Arco en la parte norte del país, son generaciones de valor agregado. Y lo más importante es empezar a incrementar ese coeficiente que nosotros llamamos de seguridad energética que tenemos que tener. Ese coeficiente donde si durante más de 75, 80 años estuvo recayendo todo el peso de esto sobre Pemex, es momento de que la iniciativa privada pues, tomara la batuta y lo está haciendo bien, muy bien. El sector lo ha tomado muy acorde. Hay muy buenas prácticas por parte de los nuevos jugadores del mercado. Pemex ha mejorado en algunas prácticas también. Está tratando de mejorar en ese sentido. Y esa es la parte más difícil, ¿no? Tuxpan se ha convertido en un puerto muy importante. Toda la parte del Golfo, obviamente, por obvias razones, está tan cerca del centro refinador, pues ahí es donde podemos trabajar, ¿no? Pero bueno, en ese caso estamos, ¿no? Estamos bien. Creo que vamos empezando un gran viaje, que es esto del desarrollo de infraestructura. ¿Sale? Y el comentario precisamente de empuje que tiene el gobierno ante esta problemática de la falta de infraestructura nació en 2017, ya con la participación de Pemex y las empresas privadas, emitieron una política de inventarios mínimos de almacenamiento, precisamente para poder tener esa capacidad de abasto de los países que tienen menos inventarios alrededor del mundo. Nosotros estamos hablando que tenemos inventarios de 3 días cuando Estados Unidos tiene de 90 días. Entonces, es una problemática latente, como bien lo mencionaba Jorge. El año pasado tuvimos problemas precisamente de abastecimiento. Esto lo está empujando el gobierno a través de esta política de almacenamiento. Y para todos los gasolineros y toda la cadena de valor, debemos tener muy presentes estas políticas de almacenamiento. Comenzaron un poquito más ambiciosas, comenzaron de 5, 9, 13 días para 2020 y 2025. De la poca respuesta en cuanto a la flexibilidad de dónde ubicar precisamente esos proyectos, el sector privado se acercó a las autoridades, hicieron modificaciones precisamente a esa rigidez de los territorios para construir las terminales de almacenamiento, todos los proyectos de infraestructura. Se cambió esa regionalización y sí se disminuyó esos días que se tenía como proyectado tener esa política de almacenamiento, se redujo a 5 días, a 1.5 días en la parte de turbulencia en los aeropuertos,
Y entonces, ¿qué es lo que nos está dando como resultado? Sí tenemos proyectos en puerta, como lo decías, Tuxpan se está volviendo un punto importante precisamente para la distribución de los petrolíferos, pero todavía nos falta mucho terreno por construir, literal por construir. Y las autoridades, al momento que flexibilizan esos días de almacenamiento y también otras opciones de almacenamiento, como es la adquisición de los tickets, son derechos financieros. Si tú no tienes una capacidad de almacenamiento, en caso de una emergencia de necesidad de producto del abastecimiento, ustedes gasolineros, toda la cadena de valor puede conseguir estos tickets a través de Pemex o a través de la CFE. Esto es un ganar-ganar. Tienes esa capacidad de abastecimiento y también estas paraestatales tienen un ingreso. Entonces, pero más allá de solventar esta obligación a través de tickets, es una invitación a todas las empresas a continuar con estos proyectos de infraestructura. Una pregunta de las terminales que estaban proyectadas más allá, digamos, de junio de este año para la segunda mitad o para el año siguiente, ¿qué tanto creen ustedes que pudiera haber algún retraso en estas inversiones anunciadas de empresas grandes que estaban ya planeando poner almacenamiento, sobre todo del lado del Pacífico, que tanto falta le hace? Sí, correcto. ¿Tienen datos específicos de cuánto se podría retrasar en cuanto a inversiones o es muy temprano para ver? Yo tengo un tema muy importante en la parte del bueno, lo que es el Valle Oriente, el Valle de México, ¿no? Es fundamental. Mira, en la zona de la Ciudad de México, el Valle, para recibir a 22 millones de habitantes, que es lo que está en la zona conurbada de la Ciudad de México, estamos hablando de que del lado del Estado de México hay 780 estaciones de servicio y la zona de la Ciudad de México hay 390, casi 400. Esto derivado de la política que tuvo muchísimo tiempo la Ciudad de México, muy restrictiva en la parte de generación de estaciones de servicio, ¿no? Obviamente se vinieron a la zona del Estado de México y nada más tienen 4 terminales. O sea, si tú sumaras el barrilaje que puede almacenar la Ciudad de México, es un barrilaje que realmente se le puede llegar a complicar muy, muy fuerte, ¿no? O sea, entonces, todo lo que está pasando en la zona del Valle Oriente, que sí está haciendo, que es la parte pegada al Arco Norte, que eso sí es muy bien, creo que está funcionando. Yo tengo conocimiento de que Yenova sí va a terminar a tiempo su planta que tiene proyectada para surtir a Valero en la parte de Tizayuca, ese Estado de México, de Tizayuca del Estado de México, sí están pensando en entrar en funcionamiento. ¿Qué es lo que genera? Y ahí podemos empezar a concatenarnos esto, ¿no? O sea, la parte donde cuando la infraestructura empieza a trabajar, bien dice la maestra Iris, empieza a trabajar la infraestructura, empieza a construirse infraestructura, por ende los precios van a empezar a ser de otra forma, ¿no? O sea, cuando el producto empieza a ser acarreado de formas más eficientes a grandes centros de distribución para que luego nosotros los empresarios vayamos por producto más cercano, esto va a tender a mejorar muchísimo el precio, ¿no? O sea, y eso es un hecho inaudito. Segundo, la generación de infraestructura también le quita un poco de presión a Pemex, ¿no? O sea, esa presión con la que vive Pemex día a día en una empresa que es estresada, una empresa que vive una situación, realmente yo les digo, o sea, independientemente de todo, lo que hace Pemex con los recursos que tiene y bajo las condiciones con las que trabaja, en algunos momentos es heroico, ¿no? O sea, la gente que trabaja ahí realmente se esfuerza mucho por el tema y lo hace bien con todos los elementos con los que va viviendo, ¿no? Entonces, en ese caso, yo considero que lo más importante que podemos tener ahorita en esa certeza de certidumbre de inversiones, nosotros, desde nuestro punto de vista, lo vemos. Hay un tema que es la Comisión Reguladora de Energía, que se está generando un alentamiento en la parte, ¿no? O sea, sí entendimos lo que pasó el año pasado, todo el 2019, esos cambios que vivió la operación de la Comisión Reguladora de Energía. Es momento de reactivar la industria desde ahí, desde el marco de permisos. Es muy, muy importante esa parte, es fundamental
esa parte donde detonemos esa parte, desde la generación de infraestructura para transporte, de infraestructura para todo el tema de almacenamiento, lo que tiene que ver con las estaciones de servicio en las localidades, o sea, estaciones de servicio que están yendo hay empresas gasolineras que están yendo a invertir a estaciones de servicio muy pequeñas, pero en lugares muy remotos. Y es muy importante reactivar esa parte, ¿no? Yo creo que sí es muy esa parte. Entonces, sí tenemos una visión de poder que va a salir adelante en el segundo semestre, más el tema de la Comisión Reguladora de Energía son los dos focos que yo pondría ahí en ese punto. Disculpe, adelante. Correcto. En ese sentido, la Comisión Reguladora de Energía tenemos un registro de 13,700 estaciones de servicio bajo el permiso. Sin embargo, de esas 13,700, 12,400 son de Pemex. Tenemos ya la participación de 33 marcas distintas a Pemex, pero nada más 1,200 aproximadamente estaciones de servicio son abanderadas por una marca distinta a Pemex. Es bueno tener la participación de los privados, pero para equilibrar precisamente esa carga que mencionabas de Pemex, Pemex importa gasolina, la distribuye, la almacena, tiene las estaciones de servicio y es, sí, un monstruo en México, dado que tiene todavía todo el monopolio de las estaciones de servicio, por así decirlo. Entonces, este avance que las empresas privadas, como bien lo dices, están llegando banderas hacia localidades remotas para aliviar un poquito esa carga a Pemex y también para proporcionar esa seguridad energética de la que hablábamos en un inicio a todo el país. Es muy importante que la CRE a revisar estas políticas para el otorgamiento de permisos. No es un problema el otorgamiento de permisos, realmente el trámite es fácil, por así decirlo. Sin embargo, estamos viendo una falta de estímulo hacia todos estos privados, por los mismos números que representa. De ahí acompañando la molécula, una vez llegado a puerto, digamos, mexicano, y cómo se transporta hacia las terminales más internas, las estaciones de servicio en la última milla. Desgraciadamente tenemos que tocar el tema de la inseguridad y todo lo que acompaña esa entrega, la descarga, la medición, los problemas, los retos que hay dentro de nuevas regulaciones, etcétera. ¿Qué nos puedes comentar, Jorge, del tema de la inseguridad? Sí, querido Jaime. Mira, el tema es, maestra, estamos viviendo un tema de inseguridad. ¿Qué es lo que está pasando? Y bueno, y eso no es ni post-COVID ni pre-COVID, ¿no? O sea, esto es en el momento, está pasando todo el tiempo, ¿no? Tenemos unos temas de inseguridad. Las carreteras de las zonas de donde estamos trayendo producto son carreteras que se pueden tornar un poco difíciles. Esos tramos de Veracruz a la zona del oriente del país, que es la parte de Puebla, en la parte norte del país, la parte occidente pegado al Pacífico, la parte de Lázaro Cárdenas, es una zona compleja. Dentro del estado en el que yo vivo, bueno, tenemos zonas como en la parte sur, donde tenemos que amoldar la operatividad de esto, ¿no? O sea, miren, yo los he dicho siempre, los gasolineros siempre hemos dicho y siempre lo diremos. El año pasado fue una muestra clara de qué es lo que le pasa a un país cuando le quitas esa gasolina. Se para, ¿no? Entonces, nuestro esfuerzo es loable en ese sentido, ¿no? Tenemos que buscar mecanismos por los cuales, independientemente del COVID-19, independientemente de la inseguridad, llevar el producto a esos puntos. Eso es importantísimo resaltarlo y señalarlo, ¿no? O sea, la parte donde los empresarios gasolineros nos hemos ido transformando desde siempre. Yo llevo más de 70 años en el negocio, mi familia lleva más de 40 años en el negocio de la familia, de la gasolina, y nos hemos ido transformando con toda esta parte, y nos hemos dado cuenta de que, pues, independientemente de la canción, al son que nos toque, no sé, son que nosotros bailamos, ¿no? O sea, le damos para adelante y vamos a seguir dando en esa parte. La inseguridad es un eje fundamental donde tenemos que amoldar la operación.
Ese es el problema muy grave, o sea, amoldar las operaciones, ¿no? O sea, que no transites a ciertas horas entre ciertos tramos, que vengas en convoy, es muy, muy importante esa parte, donde a veces se juntan, los mismos choferes se organizan entre ellos en las terminales y dicen, ya vas para Toluca, sí, ejemplo, Tula, pues sabes que vamos pegados, ¿no? Ahí nos vamos uno a uno y ahí van echándose la mano. ¿Por qué? Porque ellos están moviendo oro, realmente mueven oro molido. ¿Qué pasa con la estrategia que se generó después de la interrupción de abasto con el combustible ilegalmente sustraído de ductos? El crimen obviamente pues también se modifica, ¿no? Entonces tenemos que cuidar esa parte muchísimo. En ese sentido estamos muy, muy conscientes de esa parte. ¿Sabes? Maestra Iris. Ciertamente, todo lo que menciona Jorge, sí somos un país que nos adaptamos a la situación, que si bien el gobierno ha sido rebasado por el crimen, nosotros tenemos que adaptarnos a tener esa propia seguridad, como es una realidad, como lo menciona. Las mismas empresas, los mismos choferes organizan sus viajes para protegerse entre ellos mismos. Es verdad. Sin embargo, la función de los entes reguladores obviamente no toma en cuenta estas problemáticas. En México tenemos una capacidad de obtener toda la información de los movimientos de los contribuyentes. Me voy a mover un poquito al lado de Hacienda, el SAT, todos los mecanismos tecnológicos que ha desarrollado para saber en tiempo real, en el momento en el que vendes, en el momento en el que compras. Y esta tendencia de rastreo informático ha tratado de implementarse en otros entes reguladores, como es la CRE. La CRE trajo un proyecto hace unos años que era el llamado el CIRETRAC, precisamente para evitar robo de combustibles a lo largo de la cadena de valor, mediante un sistema en donde cada permisionario tenía que ingresar los datos en tiempo real de compra, de venta, quién era tu permisionario de flete, de almacenamiento, de distribución, de estaciones de servicio. Sin embargo, no ha salido adelante ese proyecto. Están metiendo otros proyectos para la parte de control volumétrico por parte de Hacienda, para toda la cadena de valor, precisamente amarrar la factura contra tu compra, tu venta. Sin embargo, todavía queda de lado una parte de la seguridad del transporte de la molécula. Eso es simplemente que te lo roben a lo largo de la cadena de valor. Y otra cosa es la seguridad que tienen los mismos contribuyentes de comprarse entre permisionarios, que los tiene registrados la CRE. Yo los voy a dar de alta en el momento que yo haga mis reportes semanales, trimestrales ante la CRE, y toda esta información tiene que cuadrar. Entonces, estamos hablando de dos temas, una parte de la inseguridad a nivel nacional y otra parte los mecanismos de control que está implementando tanto la CRE como Hacienda. Y ambos entes regulatorios, sí, la intención es buena, evitar el robo a lo largo de la cadena de valor. Sin embargo, también repercute en una carga administrativa adicional para todos los de la cadena de valor. En ese caso yo quisiera ahondar en la parte de, bueno, la seguridad física del producto, ¿no? Que es lo que les platicaba. Ahora, el sector gasolinero ha invertido muchísimo dinero. Desde los controles volumétricos los que fuimos obligados a raíz de la reforma de 2007 y todo lo que hemos ido caminando en más de 16 años para asegurar la legal procedencia de los volúmenes. Yo en algún momento participé con unos amigos en Centroamérica y les decía, ¿ustedes conocen un negocio que reporte cada 4 horas sus ventas? No, pues nadie. Yo te invito a uno, que es el sector gasolinero en México. En ninguna parte del mundo pasa, ¿no? Ahora ya es cada 24, ¿no? Pero ese empaquetamiento que hacemos de datos, esa forma de mandarlos, esa parte donde hemos invertido, nos cuesta mucho dinero, ¿sí? O sea, nos cuesta mucho dinero. Segundo, entonces tenemos esa parte de compra, aseguramiento de que antes teníamos un solo proveedor, ahora hay varios proveedores.
seguimos en el mismo talante de comprar legal, moverlo legal, llevarlo legal, ¿no? Entonces, esa cadena está. ¿Qué pasa en la estación de servicio cuando llega? Se mete a un sistema, ese sistema genera ticket por ticket. Ahora esta es la parte que traemos de empezar a hacer las facturas globales contra las facturas ticket contra ticket, también es otro más que tenemos que meter ahí. Hay alguien más que se metió, que son los timbradores, las famosas empresas PACs, que están metidas ahí en esto donde, perdón, hasta se me fue la saliva, perdón, desde el costo, ¿no? O sea, es un costo el que tenemos ahí metido, ¿no? O sea, es un costo que aparte independientemente no lo podemos ver reflejado en un momento del precio, más que pues pegando a tu ganancia. ¿Por qué? Porque si tú tengas una factura que emitas de 100 pesos o una factura que emitas de 20,000, cuesta 30 centavos timbrarla, ¿no? Y eso está ahí dado y no hay forma de moverlo, ¿no? Entonces, ahí hay un costo que está marcado, ¿no? Segundo, el sistema de control volumétrico. Luego vamos al tema de aseguramiento del volumen al consumidor final, ¿no? Tenemos ahorita y hemos pedido a la autoridad que nos apoye en pasar más atrás, en posponer el tema del transitorio número 3 de la norma, de la 005 de volúmenes. ¿Por qué? Porque esta inversión que tenemos que hacer, ¿sí? Es un momento independientemente financiero muy, muy, muy difícil. El tema de la logística que vamos a tener que vivir para hacer este cambio va a ser abismal. Entonces, tenemos la seguridad física del producto sumado a esto que habla la maestra de cuánto se ha generado de mecanismos de control para que tanto el empresario gasolinero como el consumidor final, como el transportista, como el vendedor, como las comercializadoras, generen todo esto de que, bueno, el litro es traceable desde su entrada al país hasta que sea dispuesto en el tanque donde va a estar por último momento, que es el tanque de un automóvil. Tú puedes tener una trazabilidad total del litro. Eso es realmente es un esfuerzo que hemos hecho tanto particulares, empresarios, el gobierno, todo eso. ¿Qué es lo que falla? Pues la implementación de una forma pues más ágil, ¿no? O sea, los elementos están ahí, ¿no? Nunca nos hemos negado a nada. ¿Se dan cuenta? Nos ponen controles volumétricos, lo aceptamos. Nos ponen la obligatoriedad del cargo de tarjetas de crédito, la ponemos. Es un costo que tenemos que ser repercutido. Nos piden que, ahorita nos están hablando de facturas globales, de facturas, tenemos que empezar a negociar. Entonces, ¿en qué momento se van a acabar de meter esos candados, ¿no? Porque creo que ya estamos muy asegurados. Hablamos de casi 13,300 establecimientos comerciales en el país. Esos son muchísimos. O sea, eso es mucho, mucho. O sea, somos una gran fuerza. ¿Faltan? Sí, algunos. En localidades remotas, sí, también. Lo entendemos perfectamente. Pero también hay temas de seguridad en eso, ¿no? O sea, que tenemos que atender. Sí. Entonces, Me gustaría ya entrar en materia respecto al análisis de cómo le ha impactado a toda la industria de la cadena de suministro y a las empresas gasolineras el tema del COVID. Ya hablar exactamente de cómo ha afectado las operaciones, etcétera. Pero antes me gustaría darles un contexto tanto a ustedes como a la audiencia, porque el tema de cómo se va desarrollando la nueva evolución, el nuevo mercado internacional respecto al COVID, creo que les va a impactar bastante. Imagínate, Jorge, que alguien te hubiera podido avisar con 6 semanas de anticipación cuándo iba a caer el precio internacional del petróleo y por lo tanto de la gasolina, y cómo le iba a impactar a tu cadena de suministro en cuanto pagues, ¿no? Porque tú recibes la molécula a un precio y cuando la vendes pasaron 2 o 3 semanas y ya perdiste dinero. Eso de hecho lo avisamos nosotros con 6 semanas de anticipación. Y estas son el tipo de cosas que vale mucho la pena conocer. O sea, aunque tenga alguien, un grupo, 2 o 3 gasolineras nada más en la sierra, necesariamente le va a pegar el mercado internacional. En este sentido, por ejemplo, hace apenas unas horas, acaba de informar las estadísticas de la Agencia de Información Energética de Estados Unidos, en donde por primera vez en 18 semanas se reporta que hay una caída de los inventarios de petróleo. Estos inventarios de petróleo eran el gran cuello de botella, eran la gran preocupación que provocó aquel día de la zona de la dimensión desconocida del lunes 20 de abril, donde aparentemente hubo unos precios de futuros negativos. Fue básicamente causado por la baja disponibilidad de inventarios y ya comenzaron finalmente a caer. ¿Por qué caen? Porque las refinerías en Estados Unidos están incrementando sus operaciones, está regresando parcialmente la demanda, el consumo,
pero por el otro lado también ya cayó la producción petrolera, que era bastante alta. Lo más alto que se produjo a mediados de marzo de 13.1 millones de barriles por día, ya cayó 1,5 millones la producción petrolera. Es decir, lo que muchos países en el mundo producen, en Estados Unidos ya cayó en apenas 6, 7 semanas. Entonces, entre comillas, es bueno para el sector, a pesar de que tenga su impacto negativo en varias partes de la industria en Estados Unidos, en el empleo, etcétera. En el gran contexto de las cosas, el día de hoy las estadísticas dan unos números más robustos que le darían fuerza al precio tanto del petróleo como de la gasolina y del diésel, al menos en el próximo mes, ya teniendo menos inventarios petroleros y una evidencia fuerte de caída de producción. Tendríamos más o menos algo de estabilidad, mi querido Jorge, y demás gasolineros, en cuanto a sus precios, por lo menos. Y creo que lo único que podría cambiar fuertemente esta robustez, no van a regresar los precios a como estaban en diciembre, no va a subir el crudo a 50, 60 hasta que haya una vacuna, pero por lo menos podría mantenerse así, a menos que estas noticias que nos están llegando, por ejemplo, de Alemania, de Corea, de que por haber liberado un poco las restricciones ya están habiendo nuevos brotes fuertes de infecciones, a menos que se anunciara nuevamente en los Estados Unidos o en Europa, por ejemplo, una nueva ola de restricciones más fuertes para que se resguarde la gente en su casa y que le impacte al consumo. Si se fuera a anunciar eso en Estados Unidos o en Europa, yo anticipo que el crudo podría volver a caer al menos a un dígito. Esperemos que no suceda, que el regreso a actividades parciales sea de la forma más controlada posible para que no tengamos todos que bajar otra vez la demanda. Pero este es más o menos el contexto internacional que me pareció importante ponerlo de anticipo a la conversación de cómo ven ustedes el sector, cómo le pegó el día a día a las operaciones. Jorge, ¿cómo ves Iris? ¿Cómo se ha tenido que ir acomodando la industria con esta nueva realidad y que por lo que parece va a seguir aquí unos buenos meses? Mira, pues mira, voy a tomar la dinámica de empezar desde el punto de vista del empresario. Permiso. Mira, el día a día se vio afectado totalmente. Ok. Yo platicaba con... Yo opero estación. Yo sí estoy en una estación de servicio todos los días y todo eso. Platicaba con los jefes de turno y dice, ¿qué es lo que pasa? Me dice, al principio la gente, te voy a decir una cosa, se paniqueaba o como que notaba hasta un poco extraño que agarraras una toalla húmeda con Clorox o con una toallita y limpiaras la terminal antes de pasársela. Y cuando la regresabas, la volvías a limpiar, ¿no? O sea, esta parte que es tan sencilla como que tú pongas 4 dígitos dentro de un aparato, que era para incrementar la seguridad, ahora se convirtió en una zona insegura para muchas personas. Esto es fundamental y es un ejemplo que yo pongo cada vez que me preguntan ¿cómo le pegó a tu industria? Le digo, fuimos avanzando en temas de que te diera algo y ahora me lo regresas, cuando me lo regresas lo limpio o lo agarro con guantes, ¿no? Eso es fundamental, ¿no? Segundo, yo te lo digo, nosotros traemos producto desde Puebla, de una terminal de Valero, en la parte de Puebla, en Huejotzingo, y ahorita frenamos mucho y mandamos traer grandes volúmenes, tenemos volúmenes pequeños, para que el chofer vaya una sola vez. ¿Por qué? Porque, bueno, queremos evitar ese tránsito por la parte donde va, esa parte donde tenemos que empezar a incrementar esa situación, ¿no? Ejemplos, te puedo dar varios, ¿no? Supongamos, la 035, esta norma que se nos aplicó a raíz de estrés laboral y todo este tipo de situaciones, ahorita tiene otros tipos de indicadores, ¿no? Porque va a venir con otros tipos de indicadores. ¿Por qué? Porque antes el estrés era un asalto, el estrés era una situación, ahora este no vaya a contagiar. Sí, o sea, ¿cómo nuestra normalidad empezó a moverse? Cuando platicábamos tú y yo en algún momento previo a esto, te decía, somos las estaciones de servicio, los bancos hoy anunciaron que van a cerrar algunas sucursales bancarias, ya nos avisaron a nosotros, todo eso. Yo si implanto y les digo, ¿saben qué? Voy a cerrar la estación de servicio, esto es parecido al desabasto, o sea, voy a perder lo poco, lo mucho que esté vendiendo, lo voy a perder, ¿no? En ese sentido. Entonces, la normalidad de nosotros como empresarios fue eso. Hemos hecho y te lo digo con todo el conocimiento de causa, un esfuerzo titánico por no pegarle al empleo. No sabes cuánto nos hemos esforzado.
Yo te puedo decir que hemos con la buscado... caída de la venta que has tenido, Jorge. No, nosotros traemos 75% de pérdida de venta en la zona. 75%. O sea, cuando tú me dicen, ay, pues estabas peor en el desabasto, híjole, te lo voy a poner diferente, ¿no? O sea, en el desabasto habría 4 horas, pero vendía 25,000 o 30,000 litros en 4 horas. Y pues ya no apagaba la gasolinería y se acabó, no pago faldón, no pago los fijos. En el sistema de costos de un estación de servicio, el 70 al 80% es un costo fijo, lo que tienes ahí metido. Entonces, cuando pasa esto, yo, en mi entender, y te das cuenta y nadie puede negarlo, no hay estaciones de servicio cerradas. No hay estaciones de servicio cerradas. Todas están operando. Hemos hecho algunos cambios en la normalidad, que es, bueno, si cerraba a las 11, por temas de inseguridad, ahora cierro a las 9. Porque aparte ya no hay nadie en la calle a quien venderle. ¿Sí? No sabes el pavor que existe entre los empresarios, que cuando pues antes tú veías a alguien con un cubrebocas y lo más seguro es que te fuera a saltar, ¿no? Que se tapa la cara, ¿no? Ahora nuestros sistemas de seguridad pues ya nada más graban estas partes, ¿no? Entonces, bueno, o sea, ya no entiendes esa parte, ¿no? Entonces, sí es muy, muy importante esa parte, o sea, entender que la normalidad ha sido afectada en su totalidad, o sea, no saben cuánto. Más adelante te quiero platicar cuáles son las estrategias que iremos tomando para poder empezar ya a retomar esa normalidad que habíamos pensado. Y hay algunos puntos de interés dentro del sector que antes estábamos dando por hechos, pero a raíz de esta parte de empezar a generar muy poca interacción, algunos se van a acelerar y otros se van a ver totalmente disminuidos. Adelante, maestra. Y en esta inercia de continuar con las actividades, quedó claro que toda la infraestructura para proveer energía, combustibles, las gasolineras, eran una actividad definida como esencial. De acuerdo al comunicado del gobierno, las actividades esenciales precisamente no iban a parar, iban a mantenerse abiertas. Como dice Jorge, sí, me mantengo abierto, es el 70% de costos fijos contra una disminución brutal del consumo. En aras de continuar con esa dinámica, muchas de las empresas sí se toparon con ciertos problemas al definir si yo soy esencial, si soy una actividad esencial, pero mis proveedores no son actividades esenciales, o el simple hecho de si eres una actividad esencial no significa que vayas a continuar business as usual, como dice Jorge. Eso no significaba que yo siguiera operando igual. No, ahora significó que le ponga la toallita, tengo más medidas de seguridad con mi gente, qué voy a implementar con los clientes. Entonces, todo eso hubo un sesgo entre lo que decía la autoridad, continúan las operaciones, sin embargo, había inspecciones por parte de las autoridades para verificar que si bien tienes el personal operativo, el personal administrativo, aunque esté relacionado directamente con la operación esencial, tenía que tener elementos adicionales de seguridad y control, y si no los tenían, te sancionaban. Entonces, hubo también una parte de desconocimiento de todos los operadores de estas actividades esenciales que no sabían hasta qué punto la autoridad podía venir y decirte, no, toda esa gente, para mí, no es necesario que esté en operaciones, por lo tanto, debería estar realizando sus actividades con más medidas de seguridad o desde casa. Entonces, ahí hubo un punto de fricción también. Otra cosa muy importante es, dentro de mi cadena de valor o dentro de mi misma operación, yo puedo tener empleados de outsourcing. Esta empresa de outsourcing puede ser calificada como no esencial. Entonces, ¿qué va a pasar? Si yo dependo de esa empresa para continuar mis actividades y esa empresa resulta que no es esencial, me afecta. Y entonces ahí hay también un grave problema de yo dependo de otras que son para ti no esenciales. Sin embargo,
yo soy el motor ahorita del país porque tengo que proveer esa energía. Entonces, en esos temas, sí, la recomendación con todos los gasolineros, con todo el sector de la cadena de valor, es revisar esos temas contractuales de operación. ¿Cómo vamos a proteger a nuestra gente y también cómo nos vamos a proteger nosotros de continuar con estas actividades? Ya, ahí te doy un ejemplo clarísimo que pasó, en verdad nos pasó ayer, ¿no? O sea, de repente nosotros tenemos por normatividad hacer limpiezas ecológicas ciertos tiempos, ¿no? Entonces, pues esto, cuando el proveedor son cosas muy especializados y hay pocos proveedores que lo hacen de una forma eficiente y eficaz, ¿no? Entonces, ayer estábamos limpiando la limpieza y llegó la autoridad y nos dijo, ¿y ellos? Es que ellos no pueden operar. ¿Por qué? No, pues que ellos no están. Entonces, voy a dejar de cumplir una normatividad que me está marcando la ley, porque dentro de esta parte, tenemos una cosa, y no es un reclamo a la autoridad, o sea, eso hay que ser muy claros, es que es el aprendizaje exige cierto criterio, ¿no? O sea, entonces, bueno, afortunadamente el inspector dijo, tienes razón, o sea, si tú tienes marcado una limpieza ecológica cada cierto tiempo, pues lo tienes que hacer. Segundo, Profeco, igual, ¿no? En el tema del control de volumen, yo tengo que entregar cada semestre mi calibración electrónica. Las unidades verificadoras me dicen, yo no puedo hacerla, yo no estoy dentro de la agente de esencial. Y es apoyando lo que dice la maestra, ¿no? Este marco de la nueva normalidad, sí, pues nos genera unas incertidumbres en materias normativas también muy, muy grandes, ¿no? O sea, el otro día estábamos terminando también un estudio donde decimos que a nosotros la normatividad actual a raíz de la reforma energética, ¿sí? Lleva más o menos un 15% o un 30% extra en el costo. O sea, nos estamos aumentando un 30% más en el costo a raíz de la parte normativa. Entonces, cuando queremos plantear un sistema energético, un sistema de proveeduría de combustibles más barato, pues los vamos enfrentando con diferentes situaciones. En el marco del COVID, simplemente la careta. Si yo le sumo careta, cubrebocas y guantes al costo de uniformes, vamos a tener que, vamos a haber incrementado ese número, ¿no? Y luego, pues no puedes utilizar cualquiera, ¿no? Tienes que utilizarlos en ciertas formas hasta normativos. Y va a llegar un momento en que también lleguemos a esa parte. Entonces, esta normalidad va a funcionar cuando lleguemos a la parte donde hemos explicado, de la parte de qué es lo que va a cambiar más. Te voy a dar dos ejemplos que son clarísimos, donde te vas a dar cuenta de cómo opera esto, ¿vale? Gracias. Me gustaría buscarle un poquito más de detalle a cómo ha cambiado la operación de la cadena de suministro dentro del contexto del COVID. Por ejemplo, ¿has notado, Jorge, y te lo pregunto a ti como gasolinero, vamos, si la maestra tiene alguna evidencia en cuanto a lo que el resto de la industria a nivel nacional ha reportado? Le agradecería si comenta algo. ¿Has notado que, por ejemplo, para las entregas que te hacen de terminales de Pemex o en qué momentos pueda ir la pipa a cargar, se hayan recortado horarios, haya menos personal de parte de Pemex o de los privados que están operando algunas terminales, la llegada, por ejemplo, a una terminal tan importante como la del Centro de México, en el Bajío, las operaciones ferroviarias que hay ahí, este día a día de cómo se transporta y se mueve la molécula, ¿ustedes han notado que está pegado o más o menos se ha mantenido igual? Sí, bueno, aduciendo a que la pregunta viene directamente a la operación diaria, sí, mira, te voy a platicar, Yenova en la parte de Puebla, en Huejotzingo, en parte su terminal está nueva, ¿no? Es una terminal ferroviaria que están terminando de la terminal grande, ¿no? Entonces, estamos cargando producto ahí nosotros. El chofer tiene que tuvimos que entregar una serie de evidencias de sanitización de cabinas del autotransporte, ¿no? Entonces, el chofer sanitiza la cabina con un líquido que nosotros mandamos pedir, que tiene una certificación, una norma. Él llega con unas personas, limpia la cabina, le toman la temperatura al momento de entrar a terminar. ¿Sí? ¿Quién te iba a tomar la temperatura en algún momento? No, nadie, ¿no? O sea, era inaudito. Su interacción con todos los elementos dentro de la terminal es con guantes, no puede tocar nada sin guantes.
antes lo hacíamos, pues, el papeleo y todo eso lo podías hacer sin nada. Ahora el papel lo entrega con un guante, lo tiene que entregar con un guante. ¿Por qué? Porque así lo pide la terminal. En tanto en la reducción operativa, no te puedo decir mucho porque nosotros, esta terminal es nueva. Realmente empieza a operar muy reciente a la entrada del COVID. ¿Sí? O sea, ellos empezaron a operar por enero y fue paulatino cómo fueron entrando. Lo que sí nos han pedido ahorita es evidencia diaria, fotográfica, de cómo sanitizamos cabinas y cómo el chofer está tomando a cabo este tipo de cosas. En la operación del día a día, nosotros aquí sí le pedimos a las proveedorías, ayer digo, recibimos la proveeduría de la limpieza ecológica, nosotros tomamos la temperatura del personal, nosotros bajo normativa de nosotros, tomamos la temperatura del personal del que entró a las instalaciones de nosotros. Para decir, oye, pero ¿por qué será, no? Es un tema más que nada porque lo tenemos muy visto ahí para poder pues tenerle garantías a nuestro personal que con los que interactuó, pues al menos no tenemos evidencia de que estuvieran contagiados de COVID. Entonces, en ese sentido, pues sí lo tenemos que hacer, ¿no? Tenemos y nos obligamos a hacerlo, ¿vale? Entonces sí se ha cambiado. La proveeduría en ese sentido, sí, han sido muy quisquillosos. Nosotros tenemos que estar haciendo el servicio Pemex, más o menos es parecida a la situación. No tenemos que enviar evidencias, pero sí están pidiendo apoyo en ese sentido, ¿vale? Y en el mismo sentido de la manipulación física del producto, las medidas que se tienen que tomar, inclusive la misma información que viaja del proveedor al cliente o de permisionario a permisionario, nosotros tenemos que recabar toda la información de ventas, de los tickets, facturas, reportarlos ante la CRE. Ese mismo flujo sí se ha visto afectado precisamente porque no tengo el personal administrativo al 100% o he tenido algunos problemas de comunicación con el personal administrativo trabajando desde casa, lo cual repercute en un envío de información ante la CRE tardío, que sabemos que la autoridad regulatoria ante tardía en ese envío de información te puede también aplicar sanciones. Sin embargo, tampoco está normado que tengas esos problemas por el envío de información. Si tienes un esquema de un caso fortuito o de fuerza mayor para suspender actividades. Sin embargo, ese caso fortuito también tienes que presentar un aviso ante la CRE. Es un trámite que tienes que tener esa burocracia de llevar a cabo. Tenemos también todos los temas, como bien lo dice Jorge, que voy a implementar yo como gasolinero en un tema reputacional. Un tema reputacional de que todas mis gasolineras abanderadas con mi marca tengan esas medidas de control adicionales. Sin embargo, no puedo forzar a mis gasolineros a incrementar un costo. De que lo van a hacer y lo hacen con mucho gusto por salvaguardar la seguridad de todos. Sin embargo, es un tema que tenemos que revisar esa relación contractual entre permisionarios. ¿Hasta dónde pones tú? ¿Hasta dónde pongo yo para mantener toda esa seguridad? Que no está normada por ninguna regulación actualmente. Tenemos que seguir avanzando en esta simple inercia, como lo decías, ante la inseguridad, nosotros mismos nos protegemos. Ante falta de normas de qué elementos adicionales puedo implementar, pues también nosotros, en coordinación con mi permisionario que me surte el producto, que me hace el flete, que distribuye, tengo que coordinarme. La semana pasada también hubo una modificación en lo que son los regulados del SACISOPA. Todo lo que es la cadena de valor de la industria de hidrocarburos, desde la exploración y extracción de hidrocarburos hasta el colocarlo en el público en general en las estaciones de servicios, tienes estos sistemas de administración, que es el SACISOPA. Recientemente incluyeron dentro de esta regulación del SACISOPA también a los distribuidores de petrolíferos. Entonces, todo esto es un marco adicional de regulatorio y es un costo adicional también, es una carga administrativa para todos los involucrados. Como lo decimos,
es el ejemplo que decía Jorge. También queda mucho de parte de las autoridades un poquito de sentido común hacia dónde voy a ampliar esa responsabilidad de poder continuar esas operaciones y que mis proveedores estén o no estén definidos como una actividad esencial, me puedan apoyar para continuar con estas operaciones. De lo contrario, sí voy a tener esas disrupciones en la operación que al final me impactan en un costo financiero, en el mismo comprometer que llegue el producto a todas estas zonas del país. Ok, perfecto. Por lo que estoy viendo, podríamos intentar desglosar con un poco más de detalle desde el punto de vista de los retos para la industria. Creo que en dos grandes ramas, a lo mejor. Una que sería más o menos la comercial, que tuviera que ver con los costos, tal vez la liquidez, el flujo de efectivo, todo lo financiero, las estrategias comerciales para seguir reacomodándose y sobreviviendo hasta cierta forma, Jorge. Y del otro lado, todo lo que tiene que ver con los retos específicos, más desde el punto de vista regulatorio de cumplimiento, que a lo mejor la maestra Iris se podría ampliar un poquito más en ese punto de vista. ¿Cuáles creen que sean los, digamos, 3 temas más fuertes, los retos más fuertes de aquí al futuro? En cuanto a lo comercial, sobre todo, Jorge, tus costos, tu liquidez para, por ejemplo, si te provee producto Valero, Pemex, tú tienes que pagarles, no importa que pierdas en la venta, etcétera. ¿Cómo está tu reto? ¿Cómo pinta tus soluciones en el corto plazo? Mira, en ese sentido te platico, Jaime. El reto viene en 4 formas, ¿no? La primera y la esencial es, la primera es cómo modificó esto el estándar. Platicaba, hay grandes formatos que estaban entrando en temas de autoconsumo, ¿no? Que llegabas, pagabas con una tarjeta y te servías, ¿no? Eso creo que a raíz de esto va a ser muy, muy compleja la entrada. ¿Por qué? Porque ya no sabes quién toca el dispensario, ya no sabes con quién estás interactuando, ¿no? Eso es muy, muy importante en esa parte. Segundo, esa operación diaria es la que va a cambiar. ¿Cómo nos impacta en costos? Desde la careta, el guante y todo eso, pues va a tener un tema. ¿Qué pasa? Bueno, en el tema de producto y la compra del mismo, ¿no? La reposición de inventarios nos va a costar mucho trabajo. Es una subida lo que traemos ahí enfrente. Tenemos un tema de subida, es una cuesta lo que viene enfrente. La reposición de inventarios sumado al tema de la competitividad en esa parte. Lo que nosotros vemos en la parte financiera es las empresas petroleras tienen que empezar a alargar los temas de crédito. ¿Por qué? Porque ante este cambio de movilidad, si tú vendías una pipa en cierta cantidad de tiempo en la cual te ajustaba para poder pagársela al proveedor, esto cambió totalmente. Llevamos 54 días en estaciones de servicio que tienen ciclos de compra de 5 o 6 días. Estos se fueron a ciclos de compra de 14 a 16 días. Entonces, el proveedor te daba un crédito de 7 días. Pues el producto que tengo ahí guardado no lo he acabado de vender y ya tengo que pagarlo. Ni siquiera comprar más. Ya tengo que pagar ese producto. Entonces, en ese caso, sí hay una situación muy, muy importante. Lo que sigue es empezar las negociaciones en temas de crédito, ¿sí? Que es donde podemos impactarnos realmente. El costo de la gasolina en el precio dispensario es más o menos un 90%, 92% del costo va a la molécula per se, ¿no? Entonces, ese gran costo sí lo tenemos que ver cómo vamos a empezar el esquema de financiamiento. Segundo, en la operación diaria, la parte financiera, hay que retomar el tema del costeo como lo hacemos nosotros, ¿no? O sea, los empresarios desde 2014 nos empezamos a transformar y empezamos a adquirir ciertos tipos de habilidades que no teníamos antes. Antes te levantabas, revisabas el precio que te había dado Pemex y con ese salíamos todos y a darle como fuera, ¿no? En esta nueva apertura, el precio se convierte ya en un análisis diario, en un puntual, porque tiene que ser puntual. ¿Por qué? Porque la pérdida puede ser muy grande si no la sabes controlar. Entonces, en esa parte es muy claro a dónde tenemos que ir. Tenemos que adquirir nuevas herramientas,
nuevos softwares, tenemos que empezar a revisar nuevas formas en las cuales podamos empezar a adquirir información del mercado, ¿sí? Esa información que está en las aplicaciones, esa información que consultoras como la tuya nos pueden brindar, es lo que tenemos que empezar a entender, ¿no? O sea, ese modelo. Y segundo, no sentirnos tan ajenos a lo que pasa en Arabia Saudita, ni lo que pasa en Houston, ni lo que pasa en el transporte. No sentirnos tan ajenos. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo tenemos un impacto. Hace pocos días leía un artículo que decía cuál era la relación entre el precio del petróleo, el real brasileño, y los temas en Brasil del concepto del maíz, el commodity del maíz. ¿Sí? Esa relación que llevan son muy importantes y te pones a pensar en México y dices, ¿en qué momento voy a llegar a eso? ¿No? ¿En qué momento voy a empezar yo a ser un empresario que así tenga 1, 2 o 3? Tengan que fijarme en los futuros del petróleo, fijarme qué tipo de gasolina compro, dónde voy a dar. No estamos ajenos a eso. No estamos nada lejanos a eso. Ya tenemos que empezar. Y ese es un papel fundamental que hace Onexpo, la organización. Tienen un Onexpo Tech donde le da herramientas al empresario gasolinero, al perenne, al como yo, que todos los días literalmente abrimos la cortina del negocio y volteamos a ver a cuánto vamos a comprar y a cuánto tenemos que vender, ¿no? Y eso es fundamental en nuestra industria. Sí. Esa sensibilización que tenemos que hacer de empezar a entender este tipo de situaciones. ¿Sale? Antes de darle la palabra a la maestra, me gustaría hacer un breve paréntesis porque precisamente con esto hemos tenido el gusto de estar en las conferencias de Onexpo los últimos 5 años. He tenido la oportunidad de participar en algunos paneles donde intento dar este contexto internacional, que es con lo que les comentaba hace en algunos momentos de qué hubiera pasado si tú hubieras sabido con anticipación cómo se iban a mover los precios, etcétera. Creo que es bien importante que cada grupo gasolinero de mediano a grande tamaño sí pudiera tener acceso a servicios de información y publicaciones de inteligencia de mercado internacional o a consultoría que les expliquemos cuáles son las mejores prácticas para importar, para escoger la fórmula, para escoger el precio de referencia, etcétera, porque desgraciadamente aún a estas fechas muchos gasolineros no los conocen, no conocen todos esos conceptos o detalles. Hay confusión, obviamente, de temas internacionales que nunca se habían tocado. No hay un conocimiento suficiente o robusto respecto a cómo diferenciar, en qué momento comprar, cómo permitir que te cobren la entrada de la molécula, si va a ser con el precio de salida del barco, precio de llegada, cómo es la diferencia entre un precio spot o un precio rack o un precio de futuros, etcétera. Y si no tienen todavía quien los asesore con eso, pues estamos a sus órdenes, porque es precisamente el tipo de ayuda que hacemos nosotros en Stratas. Y con este paréntesis, me gustaría darle la palabra a la maestra para que nos comente su punto de vista de estos grandes retos regulatorios que vienen de aquí al futuro. Gracias. Precisamente en línea con lo que comentan los dos, toda esta sofisticación de la información es necesaria para toda la cadena de valor, ya sea una gasolinera chiquitita en una localidad remota, etcétera, se tiene que ver afectada por todo este precio. Y la forma de mitigar esta afectación precisamente es tener esa capacidad de allegarse de la información. Vamos a entrar a un nuevo campo más competitivo, precisamente que el precio ya no me lo va a fijar alguien, ya lo tengo que ver yo tengo que tener la capacidad de analizar diario ese precio y básicamente a lo que vamos es a una gasolinera del futuro. También hemos hecho muchos desarrollos en la parte de consultoría, muchas consultoras, también tu consultora, EY, hemos tratado de desarrollar mecanismos, softwares, aplicaciones que te den esa información que necesitas. Es primordial dado a los 3 aspectos que tenemos que cubrir, que los voy a mencionar brevemente: precios de transferencia, temas laborales, temas fiscales y regulatorios. Entonces, en ese aspecto, temas laborales, simplemente cómo voy a mitigar el riesgo que tengo de mis empleados en esta nueva forma de trabajar. Restablecer todos los contratos laborales. ¿Qué va a significar un riesgo de trabajo si estás en tu casa o si te quedas en la planta y te enfermas? O ese tipo de situaciones que no las teníamos contempladas antes del COVID,
obviamente ahora son un eje central de atención, revisar todos nuestros contratos laborales. Segundo, los contratos también contractuales, lo que mencionábamos a lo largo de esta plática. ¿Cuál es mi responsabilidad si yo, gasolinero, de repente llega una autoridad, no tengo la suerte de que esta autoridad tenga el criterio de no sancionarme o de no cerrarme la gasolinera porque tengo una compañía outsourcing que es no esencial y ellos califican como que yo estoy faltando a una norma de seguridad y me cierran? ¿Qué va a pasar con todos mis compromisos de recepción de producto del comercializador, de simplemente abastecimiento a mi localidad? ¿Qué es lo que va a pasar? Por la parte de precios de transferencia, estamos hablando de grupos gasolineros y también grupos empresariales. Tenemos gasolineras o tenemos varias empresas dentro de un grupo de empresarial que pueden ser catalogadas esenciales o no esenciales. ¿Quiénes de ellos tenemos que revisar cómo vamos a absorber las pérdidas o qué grupos van a absorber las pérdidas de los esenciales, no esenciales? Ver cómo vamos a reflejar esas pérdidas en nuestros estados financieros es una realidad. Tenemos que analizar eso. También tenemos que voltear a ver el cómo hacer más eficiente la carga fiscal. Desafortunadamente no hemos tenido mayor apoyo por parte del gobierno para todos los empresarios. Tenemos que revisar qué posibilidad tengo para acelerar las devoluciones de IVA, para aprovechar una disminución del coeficiente de utilidad. Toda esa gama de impactos que vamos a tener, tenemos que controlarlo. Y algo muy importante que mencionamos es el software adecuado, la información adecuada que tengo que tener en el día a día, a la hora cero, tengo que allegarme de toda esa información. Ciertamente son costos administrativos, pero la información de la que nos alleguemos precisamente nos puede ayudar a mitigar esas pérdidas y hacer más eficiente el precio, la operación de toda la cadena de valor. Tenemos que ser un poco más sofisticados en ese aspecto. Perfecto. Y bueno, parecería que es difícil, pero el tiempo vuela y ya nos estamos acercando a la culminación aquí del panel. Entonces me gustaría pedirles sus reflexiones finales de un par de minutos para que cerremos ya y despidamos a la audiencia. ¿Qué nos comentas, Jorge? Mira, te voy a dejar con dos reflexiones muy, muy importantes. Primero, el contexto energético del país cambió. 2014 es un paradigma. El combate al ilegal también fue otra disrupción. El COVID también. Nosotros los empresarios gasolineros hemos vivido 3 grandes crisis en los primeros 4 meses del año. En el año 2018 vivimos un problema muy fuerte con el tema del alza de combustibles que se dio. Luego 2019 el tema del combate ilegal y ahora el COVID-19. Entonces, como empresarios que antes nos dedicábamos simplemente a una comercialización muy sencilla de producto, donde abrías una cortina y tenías clientes y tenías ciertos temas normativos, todo eso, hemos vivido los últimos 5 años una vorágine. O sea, yo a mis comparsas, a mis amigos del sector les digo, nos dejamos de convertir en el negocio sencillo y fácil que dicen, ¿tú quieres de gasolina? Llegaba el reclamo de ya den litros bien y todo eso, ¿no? A convertirnos en empresarios que vivimos en un contexto globalizado, donde te preguntan la típica cena de, oye, ¿y cómo viste lo de Arabia, no? Aquí. Es que es esto que pasó, ¿cómo te impacta, no? Entonces hay que allegarnos de información. Entonces es mejores empresarios. Y los mejores empresarios conservamos las fuentes de empleo. Lo estamos haciendo a marchas forzadas. No sabes cuánto hemos estado pugnando porque no se pierda un solo empleo en el sector energético de la estación de servicio. No sabes cuánto nos hemos esforzado en eso. Segundo, y por el contrario, es nuestros clientes que están allá afuera, que estén tranquilos, nos vamos a estar aquí. Todo estará bien. Aquí tienen gente que está comprometida con el desarrollo del país, gente que está en el día a día en el desarrollo del país. Yo estoy en mi oficina ahorita, yo salgo, sanitizo mi camioneta, me voy
a su casa y estoy con mis hijos. Yo estoy en el día a día, en el día a día. Los empresarios estamos en ese combate, en esa parte, ¿no? Entonces, todo estará bien, todos estaremos bien en ese sentido, ¿no? Cuando salgas en esta nueva dinámica que ya agarró el gobierno federal de semáforos, todo eso, nosotros tenemos un semáforo que es verde siempre. Siempre vamos a estar aquí y siempre vamos a estar todos los días. Las marcas, Pemex, Valero, que están haciendo grandes esfuerzos, esa parte de la seguridad energética se transforma en la seguridad del abasto, que se va a transformar en la seguridad de que el producto esté disponible para cuando este país se reactive y funcione al 100. Eso es súper importante que estemos, ¿no? O sea, no tengamos esa duda de esa parte. Y ya para terminar con este agradecimiento, Petróleo, Energía y Oil and Gas, estos foros sirven muchísimo para que los empresarios, el público en general y la gente tengan no casi no ocupo frases en inglés, pero esto lo ocupé, es 2 steps behind y tengan el big picture, ¿no? O sea, la gran foto de lo que es el sector energético del país. Que tú vayas a casa y hoy que estás en casa y que cuando se reactive esto, vayas a casa, vayas a trabajo, tiene un esfuerzo realmente grandísimo de muchísima gente, ¿no? El que llegue un litro de gasolina a una comunidad remota donde vamos a sacar flor, donde vamos a activar con diésel el campo y todo eso, es un esfuerzo descomunal de proveeduría, de choferes que están allá afuera. Yo la verdad, a mis choferes, les juro que les agradezco que no te dicen que no, y te dicen, oiga, voy a pasar por Ecatepec, donde está durísimo, pues sube al vidrio y pégale, no hay bronca, o sea, tú no te pares y no te pares a comprar nada, llega donde tengas que llegar. Esa parte, la verdad, a veces no nos damos cuenta de qué es lo que es importante. Todo el mundo dice, yo voy al súper, pero no sabes lo que tuvo que haber pasado para que llegara leche al súper. Sí, esa gran cadena de valor que le estamos dando. Entonces, la verdad, hay muchos héroes, sí, los doctores los aplaudimos, pero también hay otros héroes que están afuera, que están trabajando día con día con tal de seguir manteniendo este país, pues moviéndose, ¿no? En un letargo, pero moviéndose. O sea, estamos en una cámara lenta, pero seguimos funcionando. Entonces, en ese sentido, creo que debemos estar tranquilos. Este país, una vez más, ha demostrado que funciona y funciona en el empuje de los empresarios, funciona en el empuje de la clase trabajadora, funciona con gente que le apuesta a este país, ¿no? Gente que viene del extranjero, marcas que han llegado a decir, aquí estamos. Pemex mismo, la verdad te lo digo con toda honestidad, o sea, yo les decía, independientemente de todo, ahí están, ¿no? Ahí están y ahí estarán. Igual las marcas que están incrementando su volumen de participación en el mercado, ¿no? Pues más que nada esa es mi conclusión. La fuerza de este país no se define por gobierno ni nada, se define por la gente que está en el día a día funcionando y trabajando. Y eso es más que nada, tenga la tranquilidad de que todo estará bien y que cuando salgamos a activar este país, todos juntos, los empresarios gasolineros del país estaremos como hemos estado desde el día 1, cuando nos dijeron cierren todo y aquí seguimos. ¿Sí? Muchísimas gracias a los organizadores, muchísimas gracias Jaime, qué gusto encontrarte. Te he visto en muchos foros, es un gusto poder platicar con gente que conoce y maestra, pues también un gusto, ¿no? Que prácticas como Ernest & Young estén volteando un sector que mucha gente en algún momento desdeñaba y decía, son gasolineros, esos cuates, perdón la expresión, dicen que era un negocio de viudas, ¿no? Ahora no, ahora somos empresarios gasolineros. Muchísimas gracias. Gracias, Jorge. Maestra. Correcto. Precisamente ese mensaje es muy importante. Nos estamos convirtiendo en una empresa mucho más sofisticada. Los gasolineros, los transportistas, los almacenistas, ciertamente tuvimos años en los que no fue posible llegar a la par de otros países con la infraestructura, con el abastecimiento, con precios competitivos, pero ahora precisamente ha sido a través de la reforma energética convertirnos en estos empresarios que podemos reinventar todo el sector de hidrocarburos. ¿Qué es tan importante? Porque simplemente, como lo dice Jorge, no tenemos idea qué hay detrás de la leche en el almacén, qué tuvo que haber pasado para mover todos estos productos que necesitamos. Esa movilidad sigue siendo
una medida muy importante alrededor del mundo. La movilidad es un 80% del sector de hidrocarburos. Entonces, el sofisticarnos y entrar en esa ola de una nueva etapa del sector hidrocarburos en nuestro país es muy positivo, como bien lo dice Jorge. Estamos enfrentando nuevos retos que nos cambian, pero que nos convierten en empresas más eficientes, independientemente de la situación actual que estamos sufriendo. Este país siempre tiene las medidas necesarias para, independientemente de la falta de regulación, de la falta de control en temas gubernamentales, la gente es la que mueve al país. Entonces, me sumo a la parte de los aplausos a todos los héroes que tenemos al frente, los doctores, las enfermeras, y me sumo también a todos los que han mantenido a flote a este país en estos meses con la operación de las actividades esenciales, y tratemos de continuar en esta ola al incorporarnos poco a poco a las actividades de regreso, tengamos las medidas de seguridad que podamos nosotros mismos implementar. Y nada más me resta pues agradecer a los que hicieron posible este foro. También es muy importante comunicar a todos los empresarios, a todos los gasolineros, el día a día, la situación, y tener estos foros que nos apoyemos unos a otros. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. A mí, por mi parte, estoy de acuerdo con ustedes en cuanto a agradecer a todos los héroes de la cadena de suministro. No voy a redundar mucho en eso, pero sí me gustaría hacer un poco de hincapié en que afortunadamente hay un gran liderazgo en la UNEXPO Nacional. A través de eso he tenido la oportunidad de conocer a mucha gente como Jorge, afortunadamente, que son gasolineros bastante comprometidos, que reconocen la necesidad de expandirse, de aprender, de sofisticarse más, y esto creo que es lo que le ha dado esa fuerza al sector. Qué bueno que así sea. Le agradezco mucho a UNEXPO Nacional y a Global Energy México, que a través de ellos fue invitado a esta participación. Obviamente también agradezco también a la Alianza y a Petróleo y Energía por la oportunidad. Y nada más insistirles en eso, que desgraciadamente me ha tocado ver a muchos expertos, entre comillas, que repiten lo obvio, lo que leemos en los periódicos, etcétera, pero creo que vale la pena que seleccionen sus fuentes de información, sus fuentes para recopilar decisiones que sean aplicables, que sean implementables, que les sean útiles a la industria. La gente que les puede pronosticar con 6 meses, 2 meses, 6 o un año de anticipación cómo se van a mover las cosas, para que ustedes puedan tomar sus mejores decisiones. Y en este sentido, pues estamos a sus órdenes, quedo yo a sus órdenes personalmente para cualquier duda de cómo asesorarlos, ayudarles a definir sus precios, sus estrategias, etcétera. Tengo un poquito de preocupación por el entorno financiero, lo que podría ocurrir en China con su tipo de cambio y cómo esto le podría pegar a un tipo de dólar peso, a un tipo de cambio peso dólar hacia finales de año, más allá de los 27 por dólar, etcétera. Entonces, hay mucho contexto y mucho que puede pasar en el mundo petrolero y en cuanto a precios que les pueden impactar, y que es muy importante que los tengan en cuenta. Y con eso regreso los micrófonos a Raúl. Muchas gracias, Raúl, y nos despedimos en este sentido. Gracias a toda la audiencia y seguimos en contacto. Gracias. Pues sí, me uno al agradecimiento y también a las grandes aportaciones que hoy se pusieron aquí en la mesa. Sin duda nos llevamos bastantes aprendizajes, y precisamente estos son foros para crear estas retroalimentaciones en el sentido de las ideas y las propuestas. Entonces, pues de nuevo un gran agradecimiento, maestra Iris, ingeniero Jaime, licenciado Jorge Luis, muchas gracias por su participación a nombre de Oil and Gas y Petróleo y Energía. Y pues a nuestra audiencia, por supuesto, invitarlos a continuar nuestras transmisiones, a seguirlas de cerca el próximo miércoles vía YouTube de Petróleo y Energía y por la página de la Expo. Ahí vamos a estar en punto de las 5 de la tarde con la transmisión. Muchas gracias y nos vemos la próxima.